Muy bien, amigos televidentes, continuamos aquí en A Diario y seguimos pues con todo esta crisis política y lo que conlleva, cuáles son sus consecuencias. Y nosotros queremos verlo desde ahora, un punto psicológico, ya que el Colegio de Psicólogos del Perú emitió un comunicado expresando su postura y proponiendo una serie de medidas, ¿no? Y les llama la atención el constante uso de la conducta de mentir como patrón de comportamiento. Para eso tenemos en la entrevista vía Zoom al doctor Julio Serna. Él es representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Muy buenas tardes, doctor Serna. Gracias por la entrevista. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabiola. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Sí, precisamente queríamos que nos comente sobre este pronunciamiento del Colegio de Psicólogos del Perú, sobre este tema de la crisis política, y es como que la pepita de todos los días escuchar ese tema de que dentro de todo ese marco político existe la mentira, ¿no? Y que se ve tan usual en todos los casos en los últimos años. ¿Usted qué opina? Bueno, yo estoy plenamente de acuerdo con el comunicado del Colegio de Psicólogos del Perú. Como gremio institucional, como ente que aglutinamos a todos los especialistas de la salud psicológica en el país, también tenemos la libertad para poder expresarnos y expresar sobre todo nuestro malestar por esta crisis política que no es nueva, es una crisis generalizada que viene desde hace varias décadas atrás. Una crisis que tiene puntos altos, luego hay una especie de descenso, pero nuevamente se retoma la crisis y se agudiza, como en estos casos, cuando el año pasado, por ejemplo, con la disolución del Congreso y ahora con la propuesta de una vacancia presidencial, que en ninguno de los dos casos, dicho sea de paso, son intentos o son expresiones de golpe de Estado, sino por estar previstos como mecanismos constitucionales, no podrían ser golpe de Estado. Entonces son mecanismos, ¿no? Mecanismos que se encuentran pues en el marco de la normatividad legal. Ahora, con relación a la segunda parte de tu pregunta, cuando comentas acerca de la utilización de la mentira como recurso político, es bien interesante porque yo estoy haciendo un estudio acerca de lo que he denominado la psicopatología de la política cotidiana, parafraseando al profesor Freud, y encuentro que la mayoría del discurso político, la mayoría del discurso que utilizan los políticos es un discurso psicótico, es un discurso apartado de la realidad, lleno de mentiras, de cinismos, de calumnias, de distorsiones. ¿Para qué? Para obtener un provecho, una ventaja, para obtener una ganancia por parte del actor político. Los políticos no han tenido en nuestro país ningún tipo de cuidado sobre las acciones que han realizado, y lo peor de todo no es el panorama político, sino es que en medio de las guerras muchas veces fratricidas que ha habido entre el poder ejecutivo con el poder legislativo, entre los poderes del Estado, entre las organizaciones políticas, se encuentra la población. Tal es así que en este momento, por ejemplo, hay un sector de la población que está a favor de la vacancia presidencial y hay otro que se encuentra a favor de que se quede el presidente Vizcarra, que se le haga un juicio que dure 9 meses hasta que salga, ¿no es cierto? Pero el tema es que esta situación de los padres de la patria, que con estos padres de la patria, y no me refiero solamente al Congreso, sino también a Vizcarra como presidente y su gabinete de ministros, con estos padres de la patria, cualquier hijo que querría ser seguramente huérfano, ¿no? Entonces, el tema es que el país se está polarizando, y esto es de verdad preocupante, porque vamos a tener enfrentamientos y conflictos internos entre los ciudadanos por defender a uno u otro actor. Así es, doctor, muy importante lo que usted dice, ¿no? ¿Usted cree que dentro de toda esta guerra política, tanto entre el legislativo y el ejecutivo, se normalice, vamos a decir así, que haya mentira? ¿Y cómo son las consecuencias también
¿no? En nosotros, los ciudadanos de a pie, que estamos en medio de esta guerra, ¿no? Porque le parece falta de responsabilidad por parte del legislativo. Por un lado decir, sí, el presidente mintió y tirarle dedo, y el presidente se defiende, no, pero sí es mi voz, pero yo no sé cuál es el delito. ¿Cuáles son las consecuencias a futuro y el ejemplo que le da a nosotros como ciudadanos, ¿no? Muchísimas gracias por tu pregunta, Fabiola, porque es sumamente importante, es bien interesante lo que preguntas. Mira, la lectura que hay que tener de este nuevo episodio de una telenovela de varias décadas, que no tiene cuándo terminar, que es la política peruana, lo que estamos viendo ahora es un nuevo episodio, con una nueva temporada, por decirlo, ¿no? Es la temporada 2020, pues, de la telenovela La Política en el Perú. Pero lo que has dicho es muy importante porque hay que tener una lectura psicopolítica, ¿no? Y por eso mismo estamos conversando en este mediodía de lo que está sucediendo en nuestro país. Esta coyuntura actual yo la veo en el marco de un proceso más grande y más complejo que todos conocemos, que se llama corrupción, ¿no? La corrupción política es una de las caras, uno de los rostros de la corrupción. Y la corrupción en nuestro país no solo tiene una larga tradición histórica, como nos comenta el historiador Alfonso Quirós en su libro Historia de la corrupción en el Perú, sino también que la corrupción se encuentra normalizada. Hay mucha permisividad social, ¿no?, acerca de la corrupción. Lo vemos como algo inclusive hasta necesario. Cuando queremos hacer un trámite y queremos que el trámite lo hagamos en un solo día, pese a que sabemos que hay 3, 4, 5 días de plazo, pero aceitamos. Cuando queremos tener un beneficio en alguna entidad pública, buscamos un amigo. Entonces, hay muchas maneras de corrupción política, el tráfico de la influencia, las compras de votos, los pagos, las coimas, y estamos en una sociedad que peligrosamente está escribiendo un futuro de anomia, un futuro de caos, un futuro de transgresión, porque la corrupción se ha normalizado. Y como parte de esa normalización de la corrupción, la mentira, el cinismo, la mitomanía que tienen algunos políticos es moneda corriente. O sea, es muy escaso encontrar políticos que no mientan. Y si no mientan, exageran o distorsionan para obtener algún tipo de beneficio. Claro, doctor, y esas consecuencias son gravísimas para nosotros como ciudadanía, y ahora está el caso de que nosotros estamos pues en el ojo de la tormenta a nivel mundial de cómo somos vistos ahora como un país mentiroso, porque así se le señala al presidente, ¿no?, por parte del legislativo, que el presidente ha mentido al país. Sí, es un país lleno de mentiras, de corrupción, bastante vergonzoso realmente, y ojalá que termine en buen acuerdo, que se den cuenta que nos están dañando, ¿no? Nos están dañando, digamos, de alguna manera para nuestro futuro. Nosotros como ciudadanos de a pie, doctor, ¿usted qué cree que debemos hacer desde un punto psicológico, más allá de tratar de entender lo que está pasando en esta crisis política? Porque nosotros estamos en medio, ¿no? Somos los afectados, ¿no?, indirectamente. ¿Cuáles son los consejos que usted le daría a los padres de familia que de repente nos están viendo para manejar ese tema con los estudiantes, ¿no?, con los niños que muchas veces no entienden y que ven como normal, sí, que el presidente puede mentir, que el congresista puede mentir, que puede ocultar información, entonces yo también lo puedo ver eso normal más adelante? Mira, muy interesante lo que preguntas, muy interesante porque, como dices, ¿no?, estamos ante la vista de la opinión internacional como un país mentiroso, un país que miente, un país donde el presidente no tiene reparos en distorsionar la realidad, no tiene reparos en ocultar, en mentir para defender su cargo político después de haber cometido actos de corrupción. Pero aparte de cómo somos vistos fuera, la repercusión de la mentira es tremenda, tiene un impacto
directamente proporcional en la población. Por ejemplo, en una familia que un padre o una madre mienta, los hijos cuando descubren la mentira, ¿cómo se sienten? Se sienten no solamente frustrados, desvalorizados, sino también decepcionados. Y así es como se siente la población peruana hace mucho. No con Martín Vizcarra. Martín Vizcarra es el colofón de una cadena de políticos que han mentido recurrentemente al país. Solamente para hacer un breve recuento, desde que recuperamos la democracia en el año 80, ¿no? Después del gobierno militar de Velasco Alvarado y de Morales Bermúdez, los presidentes que hasta ahora han llegado al poder, ¿no? Los candidatos que luego llegando al poder se convirtieron en presidentes, todos, el único que se salva me parece que es el presidente Paniagua, ¿no? Que no ha tenido no se le hizo ningún proceso judicial después que fue presidente transitorio, que su gobierno también de transición duró cerca de 10 meses, pero después todos los presidentes han estado involucrados directa o indirectamente con la corrupción. Imagínate, esperar la recuperación de la democracia para tener presidentes como Fujimori, como García, que luego supuestamente se suicidaría. Entonces, el impacto de la mentira en una sociedad como la nuestra, que normaliza la corrupción, que permite, que piensa que la corrupción es parte de nuestra idiosincrasia, tiene dos impactos. En la gente que normaliza la corrupción, que le parece algo normal. Mentir es moneda corriente, o sea, ahí no va a pasar nada, o sea, ahí es parte de la dinámica, ¿no? La utiliza como una especie de estrategia de salud, de mecanismo, ¿no? Pero en la población sana todavía, y ahí viene tu pregunta, ¿qué deberíamos hacer? Yo creo que deberíamos hacer varias cosas de distintos frentes. Tú has hablado de un frente importantísimo como es la familia, que es no solamente la célula de la sociedad, sino es el último lugar que debe ser vulnerado en la familia. ¿Qué deben hacer los padres? Informarse primero, para poder transmitir una información neutral, adecuada, explicarle en los términos que comprenden sus hijos qué es lo que está sucediendo, qué ha motivado este suceso, y obviamente tiene la posibilidad que a partir de este antivalor de la mentira se construya, ¿no? Se empiece a construir una cultura de transparencia, de verdad, de honestidad. En la escuela lo mismo, tenemos que formar en la escuela estudiantes, futuros ciudadanos, niños y ciudadanos adolescentes y jóvenes que puedan analizar, criticar la realidad política, ¿no? Es una mala práctica que se hizo desde el gobierno de Fujimori, que se satanizó la política. Inclusive ahora, si a nosotros nos dicen parlamento, ¿nosotros con qué lo asociamos? Con corrupción, seguramente. Pero tenemos que nuevamente repotenciar el espacio educativo como un espacio de debate, de análisis, de reflexión. En las universidades lo mismo, en los centros laborales. Hablar de política no es malo, hablar de política no significa que yo tengo militancia política. Hablar de política es necesario para un ser humano, porque lo dijo Aristóteles 3 o 4 siglos antes de Cristo. El hombre, además de ser un animal, un ser social, es un ser político, con ese concepto que acuñó del sum politicón, el hombre como animal político. Entonces, el tema aquí es una lucha desde distintos frentes. A nosotros los psicólogos nos compete, sobre todo a los que nos dedicamos a la psicología política y a la psicología social, nos compete mantener una posición neutral de análisis, de crítica. Aquí, pero obviamente como seres sociales y como personas tampoco vamos a estar exentos seguramente, y vamos a tener que tomar una posición. Algunos a favor de la vacancia, otros a favor del presidente. Lo que debemos de tener en cuenta es algo muy importante. Si queremos reconstruir, y esto obviamente el Bicentenario Nacional es una gran oportunidad, queremos construir una sociedad sana, sin mentiras, sin cinismo, sin mitomanía,
una sociedad transparente, honesta, que la honestidad y la transparencia es la base del desarrollo. Entonces no podemos permitir salir a favor, ¿no?, de la impunidad. Y la impunidad no solamente del presidente, sino de sus ministros, de los gobernadores regionales, de los alcaldes. No debe quedarse cualquier acto, como decía este célebre autor de la literatura universal, Fedor Dostoyevsky, en su reconocido Crimen y Castigo, el padre de la novela psicológica, decía Dostoyevsky, Crimen y Castigo viene a ser, ¿qué cosa, no? Que a toda a toda falta le corresponde una sanción, a todo delito le corresponde una pena. Que nada quede impune, doctor. Muy cierto lo que usted dice, y sobre todo los padres, nosotros como sociedad, fundamental es la información, ¿no? Y que más adelante y a futuro debemos estar informadas para ver a quién le damos verdaderamente nuestro voto. Hay que estar bastante informados. Brevemente, doctor, también nosotros queríamos no dejar de pasar ese tema tan importante que es la salud mental, y en ese tiempo de cuarentena se ha acrecentado mucho más y que lo estamos dejando de lado, y es el tema de la depresión que lleva posteriormente a un suicidio, y ese es el caso de este joven que se suicidó en el distrito de Los Olivos, ¿no? ¿Usted cómo ve ese tema? ¿Cómo podríamos ahí acentuar la importancia de la salud mental? Bueno, mira, antes que nada, te confieso de mi parte, yo no estoy a favor del concepto de salud mental, porque el concepto de salud mental se refiere a la salud de la mente. Entonces, cuando la psicología se independiza de la filosofía a finales del siglo XIX, el concepto de mente, que es un concepto filosófico, lo deja de lado. Yo prefiero llamarle salud psicológica. Y la salud psicológica, voy a irme en contra de la OMS seguramente, pero bueno, la salud psicológica tenemos que cuidarla, tenemos que preservarla. La salud psicológica es tan o más delicada que la salud física. Entonces, una persona con rasgos depresivos se le detecta, ¿no? Una persona, en el caso de este joven, no era la primera vez que había intentado suicidarse. Entonces, cuando en casa tengan ustedes, no solamente para todos los oyentes, para todos los televidentes, tengan casos donde hay uno de los miembros de la familia está pasando por una situación no solamente depresiva, sino que ve comprometida su salud psicológica y que no es regularmente lo que hace, no tiene un comportamiento regular, pierde el interés por estudiar, pierde las ganas de trabajar, se descuida de su apariencia física, no tiene buenas relaciones interpersonales, se encierra en su habitación, no quiere salir de casa, no conversa con nadie. Entonces no esperemos tampoco que la otra persona nos dé más indicadores y ayudémoslo llevándolo a un especialista. Tenemos en salud pública hospitales y centros, instituciones de salud mental, entre comillas, que yo le digo salud psicológica, especializadas, por ejemplo, el Hospital Víctor Larco Herrera, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hidalgo Noguchi, el Hospital de Salud Mental que se encuentra en la carretera central, el Hermilio Valdizán, y además hay los centros de salud mental comunitarios y los hospitales que también están trabajando en los equipos médicos en emergencia. El tema de la ansiedad, depresión es el trastorno prevalente en nuestra sociedad. Entonces hay gente que está muy ansiosa y hay gente que también está en el lado de la depresión y que llega a suicidarse, como es el caso penosamente de este joven. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Julio Serna, representante del Colegio de Psicólogos del IME Callao, por esta entrevista que ha sido muy importante, ¿no? El enfoque psicológico en toda esa crisis política y también sobre la salud psicológica. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Fabiola. Muchas gracias a ti. Muy bien, estuvimos viendo desde el punto psicológico toda esta crisis política en la cual nosotros como ciudadanos estamos en medio.